partir de marzo de este año, tanto Safari como Firefox comenzaron a dar soporte al elemento Dialog de HTML. De esta manera, dicho elemento ya funciona en todos los navegadores modernos. Cuando hablamos de navegadores modernos, obviamente dejamos afuera Internet Explorer. ¿Por qué esto es una excelente noticia? Bueno, porque nos viene a resolver de manera nativa un montón de cosas que antes teníamos que realizar a mano y que eran bastante rebuscadas en muchos casos. Cualquiera que alguna vez haya programado una ventana modal sabe de qué estoy hablando. El solo hecho de que existan tantas librerías que ofrezcan soluciones a ventanas modal indica lo tedioso y repetitivo que era este trabajo. Algunas de las cosas de las cuales teníamos que ocuparnos eran, por ejemplo, almacenar el estado abierto o cerrado de la modal, disparar obviamente el callback de apertura y de cierre, que se pueda cerrar con la tecla Escape preferentemente, realizar Focus Trap, o sea, no permitir que el foco al presionar la tecla Tab navegue por fuera de la modal, bloquear por ende el resto del documento para que quede inactivo, inerte, y además devolver el foco a donde se encontraba previamente. Por otro lado, con CSS todo lo que tiene que ver con el aspecto visual, que esté centrado, que tenga el aspecto de una ventana modal, y además teníamos el problema de que no era un elemento semántico, era simplemente un div, al cual para que sea semántico teníamos que agregarle su ARIA role de tipo dialog. Tenemos este maquetado recontra básico a los fines de ejemplificar, pero para poder ver cómo luce el elemento Dialog nativamente vamos a deshabilitar nuestros estilos. En este caso yo estoy usando las Web Developer Tools. Bien, ahora que ya no tenemos los estilos, vamos a probar a abrir este diálogo que tenemos acá. Y podemos ver cómo, sin la aplicación de ningún CSS, el elemento ya aparece centrado, el fondo aparece oscurecido y no puedo interactuar con nada de lo que está detrás. No puedo seleccionar texto, por ejemplo. Ahora que ya vimos cómo luce de manera nativa, podemos volver a aplicar nuestros estilos. El elemento Dialog simplemente se escribe de esta manera, es una etiqueta que se llama Dialog y se puede volver más accesible si le agregamos un ARIA label by que apunte a un título que esté adentro del dialog que indique cuál es su propósito de alguna manera, ¿no? O sea, este es un login, por ejemplo. Entonces el ID de ese título lo matchamos con el ARIA label by que va sobre el dialog. Si por alguna razón no pudiéramos ponerle un encabezado adentro, lo que podríamos hacer es en ese caso poner en vez de ARIA label by, ARIA label y pasarle como string el título del mismo para que lo puedan leer los lectores de pantalla. Como medida de accesibilidad adicional podemos agregar el atributo ARIA described by que matche con el ID de algún texto que tenga una descripción un poco más detallada de lo que hay que hacer adentro de la modal. En este caso, por ejemplo, ingresa tus credenciales. A este dialog a su vez yo le agregué un botón de cerrar, el cual como solamente está señalado con una letra X, lleva un ARIA label que tiene un texto que indica qué acción realiza el botón. Esto también es para lectores de pantalla. Por último, este diálogo contiene un formulario de login. El elemento dialog introduce un nuevo valor para el atributo método de la etiqueta form, el valor dialog. Este método lo que va a hacer es que cuando se presione cualquier botón que se encuentre adentro del formulario y que no tenga el type button, el diálogo se va a cerrar automáticamente y va a devolver un return value con el value del botón que lo cerró. Esto puede ser tanto un botón como un input de tipo submit, por ejemplo. Lo importante es que tenga el atributo value con algún value que cuando se cierre y yo le pregunte al dialog con JavaScript qué botón lo cerró, me va a devolver alguno de estos dos values, el del elemento que el usuario hizo clic. Recordemos que cualquier elemento button que esté dentro de un formulario y que no tenga el type button va a enviar automáticamente el formulario. Vamos a ver la modal en acción. Yo cliqueo dentro del botón de iniciar sesión o bien me posiciono con el foco y presiono enter o la barra espaciadora y se abre la ventana modal. Vemos que el foco se posiciona sobre el primer elemento enfocable que es el botón de cerrar. Vemos que el foco está atrapado dentro de la modal. Yo solo puedo salir a las pestañas y las opciones del navegador, pero cuando vuelvo a entrar a la página sigo dentro de la modal. Está realizando Focus Trap de manera correcta. No puedo interactuar con el contenido que está en el fondo, no lo puedo seleccionar, no puedo cliquear en el botón de iniciar sesión de nuevo, en las opciones del menú, nada. Ahora vamos a ver qué pasa del lado de JavaScript. Tengo acá seleccionado mi elemento dialog, el botón de abrir, el botón de cerrar y fíjense que acá hay un botón que dice Login Feedback que hace referencia a este ID Login Feedback. Ese Login Feedback en principio es un párrafo vacío básicamente que se va a rellenar cuando yo cierre el diálogo. ¿Con qué texto se va a rellenar? Con este que tenemos acá que dice diálogo cerrado. El elemento dialog en JavaScript añade un nuevo evento
llamado close, que se dispara justamente al cerrarse la ventana modal, el cual nosotros podemos escuchar y obrar en consecuencia. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo cierro la modal. Por ejemplo, supongamos que no me logueé y pongo cancelar. Podemos ver que acá se rellenó el párrafo del feedback que dice diálogo cerrado. Ahora veamos que acá hay otra comprobación más. Lo que está comprobando es el return value del cual les mencionaba antes. El contenido principal de mi sitio web por defecto está escondido a través del atributo hidden. Obviamente en la vida real no lo vamos a hacer de esta manera porque esto el usuario viene a las DevTools del navegador y lo cambia y ya está. Pero a los fines del ejemplo cumple. Entonces lo que estoy haciendo es que si el return value es el del botón que hace el login, es decir, este de acá, entonces vamos a remover ese atributo. De lo contrario, vamos a esconder el contenido agregando el atributo. Este atributo no lleva ningún valor porque es un booleano implícito. Entonces veamos qué pasa si yo me logueo. Vamos a dar cuenta que acá pongo unas credenciales cualquiera y le doy a ingresar. Podemos ver cómo el contenido principal ahora aparece y tenemos un nuevo botón. Los elementos de diálogo pueden ser de dos tipos: modal o no modal. El diálogo de tipo modal es aquel que bloquea la navegación del resto del documento mientras está abierto, mientras que el diálogo no modal no interrumpe las actividades del usuario y permite seguir navegando con normalidad. Para disparar uno u otro tipo de diálogo, JavaScript nos ofrece dos métodos. El método showModal va a mostrar el tipo de diálogo que acabamos de ver, mientras que el evento show va a disparar el diálogo de tipo no modal. ¿Para qué nos puede servir un diálogo de tipo no modal? Bueno, por ejemplo, para esto que tenemos acá, un buscador interno de la página, donde yo quiero que el usuario pueda seguir usando el sitio con normalidad mientras está abierto. Este diálogo, por defecto, se muestra en la misma posición que el otro, en el centro de la pantalla, pero sin el backdrop, sin ocultar el contenido de fondo ni deshabilitarlo. Yo puedo seguir seleccionando el contenido, puedo seguir interactuando con normalidad y, a diferencia del otro, no se cierra con la tecla Escape. Para disparar el cierre del diálogo, disponemos del método close. Fíjense que en el primer caso yo estoy disparando la apertura con showModal y para el segundo, el del buscador, estoy utilizando simplemente el método show. Ahora vamos a ver cómo se comporta este elemento y cómo es anunciado por los lectores de pantalla. Tab. Saliendo del banner. Región identifícate. Iniciar sesión, botón de pulsación. Lo pulsamos. Espacio. LOGIN diálogo. Ingresa tus credenciales. Cerrar botón de pulsación. Fíjense cómo automáticamente anuncia el título y la descripción del diálogo, porque anteriormente le agregamos el Aria Labeled By y el Aria Described By que ya mencionamos, justamente acá y acá. Y además nos indica que es un diálogo. Vamos a escucharlo de nuevo. LOGIN diálogo. Ingresa tus credenciales. Cerrar botón de pulsación. Fíjense lo que acaba de pasar. Este título lo leyó como si fueran iniciales, LOGIN. Esto es muy común y es porque el texto está en mayúscula, entonces muchas veces lo interpreta como siglas. Por eso es muy importante que cuando vamos a poner un texto en mayúsculas, incluyamos una alternativa como un Aria Label que tenga el texto en versión normal para evitar este problema. Vamos a implementarlo. Login diálogo. Ingresa tus credenciales. Cerrar botón de pulsación. Vemos como ahora sí pronuncia correctamente login. Por último, del lado del CSS, como ya mencionamos, vemos que podemos personalizar el backdrop mediante el pseudo elemento backdrop, con el cual yo he modificado lo que sería la capa que se ve por detrás del diálogo. Por ejemplo, acá podríamos agregarle un backdrop filter y le ponemos un blur de 5 píxeles. Y de esa manera difuminamos lo que está en el fondo. Si quisiéramos ser aún más específicos y afectar solamente a los diálogos de tipo modal, CSS ahora nos ofrece una pseudo clase llamada modal. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta pseudo clase es muy reciente. Los navegadores que lo soportan son en sus últimas versiones, sus versiones más recientes, con lo cual yo recomendaría esperar un poco todavía para usarlo o usarlo pero agregar algún tipo de polyfill o fallback. Por otro lado, en la descripción del video voy a estar dejando enlaces a algunos polyfills, ya que si bien el elemento de dialog ya es soportado por todos los navegadores modernos, su implementación todavía es relativamente reciente, con lo cual sería bueno que nosotros proporcionáramos algún tipo de fallback. Sin mucho más que agregar, espero de todo corazón que este video te haya resultado útil.